quiero empezar a hablar hasta que no estén todos. Bueno, ahí creo que estamos. Les voy a compartir pantalla directamente. Vamos a arrancar como para continuar con lo que habíamos planificado. Hoy estamos como por acá, 12 del 6, y la idea es que comencemos con la unidad 7, pero nos había quedado en stand-by, digamos, no llegamos a avanzar con la unidad número 6, que es la que tendríamos que iniciar ahora. La unidad número 6 es esta, que ven rotondas, y la unidad número 7 es esta de Smart Cities. Les habilité el contenido para que ustedes puedan ya verlo y también les va a ayudar para el trabajo práctico que están realizando y haciendo. Hoy tendríamos que iniciar con el TP7 y como no hemos atrasado una clase, lo que les proponía, no sé si van a estar de acuerdo o no, es directamente cerrar en 6 trabajos prácticos y bueno, el TP7 no desarrollarlo eh, y quedara, bueno, básicamente el TP7 por ahí ya se metió un poco en lo que es el tema de ordenamiento. Eh, pero si cerramos en el TP6 con esto de que las ciudades inteligentes las vamos a terminar desarrollando la clase que viene y ahí nomás ya vendría la clase siguiente y ya después ya me digo que termina la materia del cuatrimestre. Si están de acuerdo, cerramos en el TP6. Y si alguien más quiere hacerlo por motus propio o lo que sea, hábleme la clase que viene, lo tengo, las consignas, todo, pero me parece mucho para ustedes, eh, más que nos hemos desfasado una clase. Bien, los TP están todos bien, yo estoy subiendo de a poco las condiciones, así que hoy seguramente tome parte de la clase para poder seguir subiendo condiciones, notas de exámenes y demás, que son un montón. Y voy medio por orden, así que puede ser que a algunos les figure o puede ser también que a algunos todavía no les figure, así que ténganme paciencia con eso. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que nosotros el primer día de clase dijimos que íbamos a tomar 2 calles, 3 calles? No sé cuántas calles te tocó en tu trabajo práctico. 3. Si tenés 3 calles en el medio, ¿cuántas intersecciones tenés? No sé, en función de cómo esté hecha la calle, bueno, esas son las que vas a elegir, las que vimos desde el primer día, digamos, ¿no? Esas son las asignadas por la cátedra. No es que las asigne yo directamente, sino medio que las eligen ustedes y las vemos juntos, digamos, ¿sí? No hay por qué. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo entonces? ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, ahí estaba intentando hacer un poquito de tiempo porque se seguía sumando gente. Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad 6, que les repito para los que se acaban de sumar, ya está habilitada, que es rotondas, y la unidad 7 no es que la vamos a desarrollar completa hoy, sino que vamos a seguir la clase que viene, pero se las habilite. Hay mucha bibliografía, pero bueno, este es como un compendio de una serie de congresos, cursos y demás, y hay también una bibliografía, es una especie de resumen que lo pueden usar de guía y demás para poder complementar o ver algunas cuestiones del TP. No es obligatorio, pero lo pueden usar de base si quieren. Bien, bueno. Nosotros la clase pasada habíamos completado
el tema de intersecciones intersecciones a nivel. Como ahí bien preguntaba el compañero, la idea de de los trabajos prácticos es estudiar esa intersección, esas intersecciones, ¿de qué manera? Identificando o entendiendo que si es la unión de dos calles y medio que va a heredar un poquito el concepto o los factores determinantes del diseño, que en los parciales hay algunos que le pegaron y otros que no se acordaban y demás, son todo de esa tira enorme que vimos de ofertas y demandas, y que si la calle tiene, por ejemplo, ciertos factores determinantes del diseño que son representativos, y medio que la intersección a nivel los hereda, ¿bien? O lo que se predomina o lo que se intenta asegurar en un buen diseño es mantener ese nivel de servicio, y todas las variables o la mayor cantidad de variables afectar el mínimo posible. Y si se afecta es porque hay una intencionalidad clara de transformación. A su vez vimos que esas intersecciones tienen un montón de análisis particulares, que lo veíamos con las trayectorias, los usuarios y demás, pero también tenía la posibilidad de oportunidades de mejora o bien oportunidades de regulación, que el apunte lo llama soluciones, vendrían a ser sinónimos. En esto de ofrecer ciertas soluciones, habíamos hablado de que tenían algunas soluciones físicas y otras soluciones un poquito más normativas, si se quiere, y también de las físicas habíamos hablado de las temporales. La rotonda viene a ocupar parte de una solución o viene a ocupar una especie de propuesta de solución para estas intersecciones. Bien, es una solución del tipo física, si se quiere, y ha tomado gran ímpetu por la gran moda que tiene, porque la mayoría de los diseñadores o la mayoría de los técnicos en la materia terminan diciendo, bueno, se pone una rotonda, se resuelve una rotonda. Y si nosotros vemos los trazados de un montón de urbanizaciones, muchas terminan siendo resueltas con rotonda. Después podremos criticar si están bien, si están mal, si cumplen las expectativas o no, pero muchas tienen esta solución de rotonda, ya sean de ciudades viejas, súper viejas, como ciudades por ahí un poquito más, más nuevas o más actuales. Agustín, se te encendió la cámara, no sé si es, me parece que te equivocaste o apretaste algo. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? De poder entender que en ciudades sumamente antiguas, como ciudades un poquito más modernas, la rotonda va a existir, ¿bien? Si nosotros nos contextualizamos ciertas urbanizaciones, no sé, por ejemplo, toda la distribución de Plaza San Martín, el centro histórico de nuestra ciudad y demás, tiene una distribución más bien de damero, grilla y demás, como muchas otras ciudades sumamente antiguas, viejas, que tenían otros móviles, que tenían otro sistema de transporte muy diferente a lo que tenemos hoy en la actualidad. Pero igual, de igual manera, se han logrado conglomerar o se han logrado editar esas manchas urbanas a través de generar estos espacios o estas rotondas, en donde básicamente la rotonda urbana va a representar un espacio, ¿sí? Eh, para poder definir de alguna manera la circulación, ¿sí? Nosotros veíamos que en una intersección la idea era cambiar el sentido, cambiar o alterar la circulación natural. La rotonda es eso también, va a definir una única circulación, si se quiere, que va a obligar básicamente al, al automovilista, al conductor que vaya por la calzada, a rodearla, ¿sí? Por lo general las rotondas tienen formas circulares o bien
que me genere a mí un aumento en la trayectoria, entonces me permite definir una nueva circulación o cambiar la circulación obligando al usuario a rodearla. Bien, obviamente que en el caso que estemos hablando de un lugar como Argentina, la vamos a rodear por el lado izquierdo y la prioridad la va a tener, como nosotros bien vemos la ciudad, cómo se va desenvolviendo y demás, la prioridad la va a tener quien viene de la izquierda. Bien. Es necesario esta regla. ¿Por qué es necesaria esta regla? Para que la rotonda funcione, va a tener que requerir de alguna manera eh, obligar a la persona que la transita o al móvil que lo transita, obligarlo a que circule en un sentido determinado, con una forma determinada y forzando ese cambio de trayectoria de alguna manera. Entonces, básicamente una rotonda va a representar un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo que justamente tenga su principal función sistematizar el tránsito o generar esta circulación, esta definición de circulación. Bien. En un ideal, las rotondas pueden coexistir con sistemas de regulación de tránsito, con semáforos, pero el ideal no tendrían por qué tener, si una rotonda funciona bien, semáforos. ¿Qué es lo que puede pasar en rotondas que nosotros encontramos en grandes manchas urbanas o en grandes flujos vehiculares en donde la ayuda del semáforo me permite administrar el flujo vehicular y de esta manera manipular, controlar, regular el volumen de tránsito? Bien, porque obviamente la rotonda, como toda calle, va a tener una determinada capacidad. Y cuando esa capacidad se sobrepase, por ejemplo, Plaza España a las 18 horas, Plaza España a las 13 horas, si se colapsa la capacidad propia de la rotonda y la rotonda ya no me obliga al usuario a rodearla, sino medio que a meterse de punta de costado, un auto al lado del otro, pegado, y el definir la circulación empieza a tener problemas. La velocidad de circulación no es la correcta o la adecuada y el flujo vehicular se ve alterado, por ejemplo. Bien. Entonces, vamos a usar a las rotondas como una especie de objeto de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque significan o significaron una gran moda de uso de implementación y no solamente en la parte interna de la vialidad urbana, que es por ahí lo que más le compete a la materia, sino también en accesos, por ejemplo, en vialidades rurales suele utilizarse la rotonda como un medio de vinculación o de accesibilidad. También, por ejemplo, la E53 se utilizó el recurso de las rotondas para poder generar un obstáculo en la vía, generar una desaceleración del tránsito vehicular y poder conectar, por ejemplo, con algunos barrios emergentes y demás. Bien. Entonces eso es un poquito lo que vamos a charlar, vamos a ver en este capítulo de rotondas. Acá estaba el concepto. Bueno, hay muchas definiciones. Las rotondas no tienen una fisonomía o una física rígida, ¿sí? Pero básicamente va a significar esos elementos importantes que veníamos conversando. Un obstáculo central, bien, que la idea es que materialmente sea infranqueable, qué difícil la palabra que se puso ahí, y que me permita rodearla para poder asegurar ese sentido de circulación, ¿sí? Esa es como la idea o el obstáculo. Hay un montón de nudos viales, por ejemplo, que me permiten un sentido de circulación similar, pero no cuentan con un obstáculo central. Entonces no vendrían a ser rotondas, sino vendrían a ser, no sé, por ejemplo, soluciones en trompeta, soluciones en trébol, etc. La rotonda, esa es la particularidad o lo que
la diferencia del resto de em, soluciones que por lo general son a nivel. Pueden incluir también la cuota, dijimos recién, de el tema de los semáforos, o también pueden utilizar el recurso de manejar a diferentes niveles un flujo vehicular y otro flujo vehicular en otro nivel, en otra altura. O incluso discriminar en el usuario de la vía, por ejemplo, peatones a un nivel y automovilistas por otro nivel. Bien. Tiene reglas para su uso, como el mismo sentido de circulación de la calle, como todo manual del buen conductor, etcétera, y va a ir de la mano con todo lo que eh, ya venimos conversando y charlando. Se rige por una especial regla de prioridad, según la cual los vehículos que pretendan entrar en la calzada deben ceder el paso a los que se encuentran circulando por ella o intenten ingresar en la misma. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, que esto seguramente lo tienen súper claro, pero es importante señalarlo. Los usuarios que ya están circulando alrededor de este obstáculo central ya están ocupando o ya forman parte de lo que es la capacidad de la rotonda. Bien, ya se encuentran circulando en este sentido. Por eso es que cualquier usuario que quiera sumar a esto o aumentar la capacidad de saturar de alguna manera y sumar, incrementar la capacidad de la rotonda, IVA no va a tener la prioridad, sino es necesario vaciar la rotonda para que pueda ingresar o sumar un vehículo, dos, tres vehículos más. Bien, por eso es que está dado de esa manera la prioridad. Se trata de un espacio de convivencia de los usuarios que a través de la observancia de esta regla clara de derechos garantiza un tránsito fluido y autorregulado. Garantiza un tránsito fluido. Bueno, esto va a depender un poquito de las condiciones de diseño de esa rotonda y realmente si se puede autorregular o no. Por ejemplo, vamos a abordar el primer ejemplo de garantizar un tránsito fluido. Vamos a ir y ver el ejemplo de que nos encontramos todos los días a la salida de nuestra facultad. Ejemplo, tenemos, uy, muy fea la calidad del, voy a poner esta, ¿ven? Sí, un poquito más viola. Muy fea la calidad de la imagen, tengo. Y se tildo ahora. A ver. Bueno, vamos a ver esta que cargue. Estaba andando bien, no sé por qué se... Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros salimos de la universidad en la esquina de Cruz Roja y Maestro Marcelo López? Ya hay un grupo de compañeros que iniciaron el recuperatorio en ese sector. Tenemos una rotonda, ¿sí? Que ya discutiremos de las proporciones, las dimensiones, y tenemos tres calles, o dos calles en realidad, que se intersectan. Avenida Cruz Roja, que viene paralela a las vías del tren, y tenemos la cuadra de la Facu, ahí está, ahí se cargó. ¿Lo llegan a ver? ¿Hola? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Ah, genial. No sabía si se me había cortado o no. Bien. Bueno, tenemos esta calle paralela, la dibujo un poquito desfasada a las vías del tren, que es Avenida Cruz Roja. Y después tenemos, por ejemplo, la otra, que se intersecta con esta calle, Maestro Marcelo López, que es de nuestra facu. Y hay una rotonda, ¿sí? Entonces, yo teóricamente o implícitamente digo, tengo una solución de esta intersección porque tengo una intersección de dos vías en donde si yo pongo a estudiar todos los conflictos que tengo ahí, las convergencias, las divergencias, sin contar o sin entender que hay una rotonda ahí,
sin tenerla en consideración. Y bueno, por ejemplo, eh, el automovilista que viene en sentido de circulación oeste-este por Avenida Cruz Roja y quiere doblar a la izquierda de él hacia Maestro Marcelo López, lo podría hacer teniendo en cuenta la divergencia con otro que venga en el mismo sentido de circulación, pero el punto de encuentro o el punto de convergencia con quien venga en sentido opuesto en la misma Avenida Cruz Roja y con quien se junte en Maestro Marcelo López. Bien, ya ahí tendría un análisis interesante. Bueno, para regular eso, se plantea, por ejemplo, ese obstáculo central que van a ver que si yo analizo, observo o veo el ancho, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, una rayita acá y una rayita acá. El ancho de esa calzada, supongamos que está bien el dibujo y demás, y el ancho de esto, ¿qué va a pasar? Y medio que es bastante similar a las dimensiones de ese circulito que dibujé ahí en color fucsia. Entonces ya tenemos un obstáculo central que es más chico o casi tan parecido al ancho de el espacio vial, las calles que estamos viendo. Y a su vez, si yo trazase un eje, ¿sí? Me gusta oírlo, a esto trazarlo con la imagen satelital, pero se me clava la pantalla. Si yo trazase un eje, por ejemplo, acá, veo que prácticamente los vehículos que vienen en el mismo sentido que hablamos recién, de oeste a este, paralelo a las vías del tren, prácticamente no ni siente la rotonda ni la vive, es más que tangencial, o sea, está fuera de la tangente si yo le trazase una tangente a la rotonda. Norte-sur, por llamarlo de alguna manera, al encuentro de la rotonda, en donde directamente llega y me genera una especie de obstáculo la rotonda, pero si alguna vez nosotros lo hemos tomado, esta parte prácticamente también es tangencial y entra un vehículo cómodamente, hasta vehículos de gran porte, colectivos y demás, sin ni siquiera sentir la rotonda. ¿Qué quiero mostrarles o qué quiero decirles con esto? Que nosotros marcamos en este punto, esta la voy a cerrar para que no me genere carga, marcamos en el concepto o en la definición que la rotonda, o en este espacio de convivencia que le llama, debería garantizar un tránsito fluido. Pero es un tránsito fluido para para todos los usuarios que están usando ese espacio vial o están eh, transitando por ese espacio vial. Entonces, si yo estoy permitiendo que esto me pueda pasar de derecho, en cambio este sí tengo una barrera y hay doble, y a su vez venga, tengo otra barrera y hay doble. Y no entiendo la capacidad de la intersección porque acá hay un gran problema, sobre todo cuando se entra a la UTN, un gran problema de permanente aglomeración. La capacidad de esta rotonda, de esta intersección, colapsa permanentemente. Entonces, indudablemente, esta rotonda y no estaría dando el principal objetivo que es garantizar un tránsito fluido. Bien, otro condimento que debería reinar es el de autorregulación. Para este concepto está bueno entender Plaza España. Plaza España tenemos una confluencia un poquito más numerosa de vías.
Pensé que lo había buscado. En donde vemos que, y ya no son dos vías, ya no son tres vías, ya hay una situación interesante en donde Plaza España tiene una especie de sol, ¿sí? Es una especie de sol en donde tiene varias vías, tanto de acceso como de egreso de la rotonda, y a su vez tiene una solución a diferente nivel, porque indudablemente la capacidad de la rotonda se vio alterada, se hizo un estudio y demás, y se generó ese túnel, que lo dibujé malísimamente, este túnel, que este túnel lo que me permite es descomprimir de alguna manera, aumentar la capacidad de la rotonda y a su vez intentar o buscar que este espacio vial, que es la rotonda, pueda llegar a definir la circulación de una manera natural o autorregulada, como dice la definición, con el sentido y las normas que el que está dentro de la rotonda tenga la prioridad y todos los que entramos tengamos que ceder el paso de alguna manera para poder generar eso. El proyecto original de la rotonda, yo tuve la suerte de hacer un curso con él. Comentó que iba o estaba planificado para poder descomprimir este espacio un doble túnel, pero bueno, por cuestiones de decisiones político-económicas, de obra, etcétera, lo que sea, se decidió hacer eso, que fue una medida paliativa, de alguna manera, en donde nosotros comparamos el funcionamiento actual y el funcionamiento antes de la obra y puede generar una pequeña mejora, pero no es una mejora de raíz. Y a su vez tiene elementos de regulación, es decir, tiene luces, tiene semáforos, ¿sí? Entonces es un ejemplo en donde tiene ciertos condimentos que por ahí podemos ir viendo en el concepto básico de rotonda y después podremos entender si funciona, si no funciona, si está cumplimentando o no el rol principal por el que fue creada. Pero lo que sí notamos de diferente es entre esta rotonda y la rotonda primera que estuvimos comparando, voy a intentar ponerla una al lado de la otra, esta, comparamos Plaza de España con la rotonda de la Facu, es la relación en las dimensiones entre las calles que eh, generan esa intersección y el tamaño propio de la rotonda. Indudablemente el de la Plaza de España obliga al conductor, al tener un obstáculo adelante de grandes dimensiones que supere el ancho de la calle, la calzada a la que viene circulando, y va a generar un descenso inmediato de la velocidad. Mientras que, por ejemplo, quien viene circulando en Cruz Roja al no ver ningún obstáculo ni nada, es muy probable que la tendencia sea continuar con la misma velocidad de circulación que tiene Avenida Cruz Roja, por ejemplo, ¿sí? Y una intersección dijimos que es el lugar de más inseguridad vial que podemos encontrar en la mancha urbana. Entonces, indudablemente, el tamaño de la rotonda, las dimensiones, la forma y la cantidad de vías que me la vayan a definir van a tener que ser variables a considerar o variables a tener bajo estudio. Bien, por eso esto es lo que se trata, lo que se intenta, en donde todos convivamos en el uso más eficiente del espacio vial y que se cumplan o se garanticen de alguna manera la autorregulación y el tránsito fluido. Bien, ¿vamos bien hasta acá?
Sí, Sí, profe. profe. Una duda Sí. del TP número 5. Nosotros Ujú. tenemos la calle Boulevard Elías Joffre y en el Sí. tramo que estamos analizando, en un extremo, tenemos una rotonda. ¿Eso la analizamos también como intersección a nivel para el TP5? ¿O Ustedes bien. solamente son las intersecciones dentro del tramo? Lo ideal sería que consideremos la intersección para que contemos la cantidad de convergencias y divergencias. ¿Por qué? Porque en una rotonda prácticamente no vas a tener el mismo número de convergencias y divergencias, sino que administraste de alguna manera, contaste la cantidad y básicamente lo alteraste para definir todo en un mismo sentido de circulación. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, es Intentemos ir con la intersección, por más que bien. sea más chica, menor jerarquía o demás, porque la idea de los TP no es que sean los más elaborados del mundo, sino que básicamente intentemos como poner en práctica los conceptos básicos del apunte, ¿sí? Entonces analicemos la intersección. ¿Hay alguno más que está en algún caso como la compañera? No, bueno, genial. Bueno, Gracias, profe. no, no hay por qué. Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, en función de todos estos conceptos y demás, nosotros podemos encontrar una rotonda en un montón de lugares. Por eso que dice que las rotondas pueden encontrarse en diferentes situaciones y contextos, en donde las podemos encontrar como una solución para el centro de una población enorme. No sé, el ejemplo que les acabo de dar en Plaza de España, vayámonos, ahí veía una compañera de Francia, el centro de París, la rotonda del Arco del Triunfo. Son lugares que resuelven centros urbanos o centros de una población. También los podemos encontrar en algún tipo de zona residencial, en algún tipo de zonas industriales y ojo con las zonas industriales porque la rotonda va a implicar un radio de giro. La rotonda va a implicar que un camión de doble eje o simple acoplado tenga que poder circular por esa rotonda. Entonces hay que entender bien el espacio vial y ver si en esa zona industrial conviene, no conviene, cómo se van a dar los radios de giro, cómo se van a dar las alturas en función de el móvil. Y en las entradas o ciudades, perdón, en las entradas de ciudades o de pueblos. Según la situación y sus características pueden presentarse aspectos más o menos urbanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que nosotros estemos tratándonos en un espacio interurbano o estemos en una ruta nacional, en una ruta provincial, en eh, una ruta de conexión, la rotonda suele encontrarse o la podemos encontrar como la entrada a una población, ¿sí? Ahí tenemos un gran desafío porque estaríamos cambiando la jerarquía de la vía, generaríamos un abrupte, una irrupción, si se quiere, en la velocidad de circulación y una ruta debería asegurar una velocidad de circulación por un tema de nivel de servicio y por seguridad vial. Entonces, en estos casos deben encontrarse bien señalizadas y advertir espacios en donde yo pueda materializar realmente una rotonda para la entrada o la salida de una vía urbana, en una zona industrial también, porque indudablemente las zonas industriales pueden estar conectadas a rutas, porque es por ahí cuando uno hace el estudio de logística de materiales y demás, suele ser lo más conveniente, que eso va a llevar un principal foco en las velocidades de análisis. Y después ya cuando hable, que es la columna de la derecha, de rotondas en ciudades, en el centro, en una plaza, en un simple punto de giro, entre vías poco transitadas, la solución de velocidad puede pasar a un segundo plano
porque ya me estaría mandando la velocidad de las dos intersecciones, 3, 4, 5, que estén reinando la intersección, o bien, en este caso, va a haber un problema de escalas. Por ejemplo, como nosotros hablamos al principio del curso, que decíamos en la vialidad urbana, tenemos la gran dificultad o el gran desafío de poder entender que nosotros ya no tenemos el espacio que nos enseñaban en vías uno, de poder unir las curvas de nivel con una poligonal de apoyo y etcétera, etcétera, sino que acá íbamos a definir el espacio vial en un pequeño espacio, si se quiere, porque la escala era más chica, tenía una mancha urbana avanzada por lo general, tengo líneas municipales que me condicionan y obviamente todas las instalaciones, interferencias subterráneas, aéreas, etcétera, que me pueda llegar a generar un desafío o tenerlo en consideración. Bien. Entonces, un poco en función de todas estas problemáticas, si se quiere, ubicaciones o demás, es una forma de clasificar a las rotondas en función de su ubicación. Las características principales que vamos a tener que definir de una rotonda o poder entender va a ser estas 5 que tenemos acá. Este apartado de acá habla de poder cumplir con una gran diversidad de tipologías, ¿sí? Que obviamente van a depender del espacio físico en el que yo me encuentre y la posibilidad o imposibilidad de poder normalizarlo, regularlo de alguna manera para poder asegurarlo que funcione de la manera más natural, es decir, que se autorregule, o bien que no me genere una traba, sino que me permita definir la circulación, pero de manera armoniosa, constante, sin una fricción, es decir, que la rotonda me termine siendo un problema. Esto sería lo ideal, obviamente. Las características básicas que deberíamos tener en cuenta, analizar o demás del diseño geométrico, si se quiere, va a ser la geometría. Hay que definir qué tipo de forma podemos adoptar en el islote central, ¿sí? En el obstáculo central, qué forma, si conviene que sea circular, si conviene que sea más bien una figura más, un óvalo más alargada, más achatada, etcétera. Eso va a ir en función o en conjunción del espacio vial en el que me encuentre. ¿Cómo es esa calzada angular? Que esto ya lo hemos definido con las calles que hemos venido estudiando. Básicamente tendríamos que prestar atención o entender o relevar o generar un modelo de cómo son las calles que llegan a esa intersección. Tener en cuenta el tema de los peraltes en el caso que sea necesario, y en la mayoría de los casos son necesarios porque yo estoy forzando a generar esto, un giro permanente, si se quiere, al vehículo, definir los perfiles longitudinales como nosotros venimos definiendo, y este punto de los ramales es lo que veníamos viendo en el tema de las intersecciones. A través de poder definir los ramales vamos a poder decir, bueno, estos vehículos los vamos a conglomerar todos en la misma rotonda y con el mismo sentido de circulación, o vamos a dividir el tránsito, una parte en un túnel, una parte en unas calles previas a la rotonda y otra parte a otro nivel, o cómo lo vamos a hacer. Bueno, todo eso va a estar definido una vez que relevemos la cantidad de ramales y proyectemos los ramales reales que van a definir la capacidad, que es el punto 2 de la vía. Con eso voy a poder definir la cantidad de entradas, la cantidad de salidas, y este punto lo voy a tener, digamos, como backup, pero la idea es no utilizar semáforos en una rotonda, ¿sí? Saber que pueden llegar a estar, pero no sería lo ideal que yo defina ya de entrada una rotonda con un semáforo. Tengo que
definir la capacidad de la rotonda. La capacidad de la rotonda va a estar definida con un relevamiento o un conteo de vehículos eh, de relevamiento y luego de proyecto al cual quiero apuntar para poder definir esa capacidad. Medidas específicas para los peatones, es decir, tengo que tener la precaución de decir, bueno, ¿y los peatones por dónde los voy a canalizar? ¿A otro nivel, al mismo nivel? ¿Voy a generar cruces peatonales perpendiculares a la rotonda o voy a generar cruces peatonales alrededor de esa rotonda? Hay muchos conceptos de esto que los venimos repasando de alguna manera de la intersección a nivel, porque obviamente toman énfasis, pero es lo mismo que una intersección. Las medidas específicas para el caso de los ciclistas que deberían estar en todas las calles y en todas las manchas urbanas, y esto es algo muy olvidado en las ciudades, excepto por ahí en lugares cercanos a los parques, cercanos a ciertos centros turísticos o ciertos centros más, sí, más concurridos, más zonas centrales, comerciales, etcétera, en donde se generan espacios propios para la circulación de ciclistas. Y obviamente el tratamiento del paisajismo es una cuota importante porque la rotonda se tiene que percibir visualmente para que el automovilista la cumpla, la respete y le transite. Es decir, no se tiene que poner a leer un manual, un cartel para ver cómo se usa la rotonda, sino que hay ya un uso habitual en donde físicamente la rotonda me tiene que mandar cómo debería circular, administrarla y demás. Bien. La geometría es como por ahí el principal condicionante físico. ¿Por qué? Porque yo tengo espacio o no tengo espacio, pero a su vez la geometría va a estar definida por el ancho de las calles que me genera ese punto de encuentro y puede ir desde islotes pequeños en donde tienen diámetros menores a 20 metros o diámetros más grandes que ya superan los 40 metros de diámetro en el caso de que estemos viendo un ejemplo de un islote circular. Pero obviamente puede haber varias otras formas. Y de excentricidad moderada se intenta llevar en donde haya una relación entre el diámetro menor y mayor que no sea superior a 0,75. Bien, ahí van a encontrar en el apunte varios justificativos, desarrollos y demás, pero a modo del curso y demás, como poder ir entendiendo un poquito y poder entender que hay diferentes formas, diferentes condicionantes y demás, diferentes factores que tienen que estar justificados técnicamente, espacialmente, es decir, che, yo si tengo un relevamiento de un espacio vial en donde tengo dos calles, tres calles, que cada una tiene un ancho de 12, 14 metros, y bueno, hay que evaluar y hay que ver si me entra una rotonda grande de más de 40 metros, ¿sí? Es decir, que tiene que haber una especie de coherencia entre lo que uno piensa y lo que factiblemente puede incorporarse en el espacio de la intersección. Y si no entra una rotonda, porque no cumple con las medidas mínimas de seguridad, etcétera, 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 y bueno, se tendrá que regular esa intersección de otra manera, de alguna de todas las maneras que vimos la clase pasada. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la geometría, acá habla de algunas ventajas en la reducción del tamaño, menor ocupación del suelo y mayor carácter urbano, reducción del recorrido de peatones y ciclistas, una menor velocidad de circulación vehicular, mayor seguridad, menor costo. Mi idea no es que se aprendan ventajas y desventajas de memoria, sino que
logremos entender que en función del espacio que yo esté analizando, hay que analizar si realmente me significa un menor costo o un mayor costo, em, ver si realmente es útil, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, meter una pequeña rotonda en este semejante espacio me está generando más un problema que una solución. Y hay algo, otros ciertos criterios condicionantes en el aumento del tamaño, es decir, por qué hacer la rotonda más grande, eh, y que están enumerados ahí, son algunos, no quiere decir que eh, tengan que ser rigurosamente esos, pero indudablemente, si yo tengo un mayor volumen de tránsito, eh, y bueno, indudablemente me va a implicar una condición de aumentar la capacidad de esa rotonda. Si yo vengo a una mayor velocidad, seguramente me va a permitir que me reduzca la velocidad o no, cuál de las dos condiciones. Y bueno, son todas em, condicionantes que hay que estudiar o ponerse a analizar y que por ahí a través de la geometría uno lo puede ir definiendo. Y este apartado en color rosa que tenemos acá es lo que comentamos al inicio, que en la práctica el único problema en la reducción del tamaño va a residir en mantener el espíritu de la intersección giratoria y de circulación. Si yo llevo diámetros muy pequeños, pueden inducir a trayectorias tangentes, es decir, que el vehículo siga por la vía y ni siquiera se enteró que había una rotonda ahí. Y obviamente la reducción de la velocidad y entra en riesgo porque al no tener un obstáculo en el medio y no va a generar una reducción de velocidad, muchas veces genera hasta un aumento de velocidad y pasan a toda velocidad. Pero la rotonda, si llegase a tener un peralte y también genera otro problema vial. Bueno, también va a venir de la mano del número de vías, que esto va un poquito de la mano de la cantidad de carriles. Si elijo un carril y bueno, voy a tener que tener un espacio mínimo de 6 metros, si son dos carriles 8, de tres carriles entre 11 y 12, son todos parámetros en donde básicamente debería entrar el vehículo de diseño y un espacio entre uno y otro para eh, evitar, digamos, la colisión en lugares que no debería darse encuentro. La señalización también es importante, la separación de carriles mediante línea blanca discontinua, ahí está mal escrito, y los límites interiores y exteriores mediante una línea blanca continua. Esto por ahí toma, yo le subí un manual de señalización horizontal en la carrera, toma algunas normas de vialidad que son reglamentaciones normales que se aplican a la vialidad rural, pero la vialidad urbana la toma como ejemplo por un tema de poder ordenar e informar y educar al mismo usuario de la vía. Acá está la recomendación del peralte, que se suele recomendar entre 2 al 3% hacia el exterior de la calzada, para poder mejorar la percepción de la calzada, facilitar el acuerdo con las calzadas y los ramales. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber un encuentro entre la calle de circulación y la rotonda que hay que eh, entenderlo como tal y evitar que me genere un salto, como quien dice, cuando voy manejando el vehículo. Se evitan cambios de peraltes bruscos porque obviamente cambia el confort y ni que hablar si vienen a una alta velocidad puede generar un accidente vial, sobre todo en avenidas o en vías de velocidades elevadas. Se va a facilitar el drenaje, hay una mayor facilidad de recolección de aguas de lluvia en la periferia que en el centro del islote. Esto obviamente va a estar en función de cómo yo le vaya dando la pendiente transversal a la vía, ¿bien? Que eso lo vimos un poquito cuando tratamos la línea de escurrimiento.
Y el perfil longitudinal también es importante y hay ciertas recomendaciones de diseño, sobre todo esta que la pendiente y las ramas no deberían superar el 3%. Esto es lo ideal si yo tengo una topografía accidentada y bueno, estos valores van a estar alterados, modificados y acompañados de una visibilidad y de un espacio vial más o menos seguro para poder generar una armonía. eh, en donde esto habla de preferentemente que sea llano y a nivel, pero es algo preferencial. Nosotros si estamos en un lugar con una topografía accidentada y bueno, tendremos que acomodarnos con eso. Bueno, los ramales los estuvimos viendo, va a depender de la cantidad, cómo vamos a hacer la conexión y obviamente en función de estos ramales vamos a ir definiendo las entradas que básicamente con la entrada el principal objetivo que los vehículos que entren a la entrada reduzcan la velocidad y no que la aumenten. Y al revés, a los que logren salir, es importante que abandonen sin producir alteraciones en los restantes, es decir, que no frenen y doblen a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y que tampoco inciten un aumento de velocidad excesiva al aumentar la calzada, sino que la transición sea lo más armoniosa posible. Las anchuras recomendables son para dos carriles 8 y 9 metros, pero esto va a estar un poquito en función de cuáles son las calles, el estudio principal de análisis de la vía. En el caso de semáforos, bueno, ya hicimos el comentario que no debería estar como condición de diseño innata de la rotonda, se debería autorregular, pero en el caso de em, rotondas con una capacidad de servicio muy elevada y podrían utilizarse como recurso. La capacidad de la rotonda se puede definir a través del conteo, obviamente, de vehículos. Hay métodos en donde, por ejemplo, está el método francés o el método de Suiza, en donde se pueden definir de una manera o de la otra. Esto va a depender por ahí del proyecto que nosotros estemos bajo estudio o demás. Eh, pero básicamente consiste en ambos, es en definir la cantidad de vehículos por hora y en ambos casos utiliza vehículos ligeros, pero nosotros también podríamos meter una condición para tránsito pesado, en donde por ahí las condiciones del francés es no llegar, perdón, a 1500 vehículos por hora, y en condiciones de por ahí del otro método, un tráfico elevado ya lo define con más de 100 vehículos hora, por ejemplo. Bien, son ciertos métodos que podemos utilizar como de ejemplo para definir algunos parámetros, condiciones y demás. La regulación o el estudio particular de los peatones es importante en cualquier espacio vial y particularmente las intersecciones. Y la rotonda, como es una intersección, va a tener un volumen y va a tener un tránsito peatonal en donde la principal misión es decir por dónde los dirigimos a los peatones. Cuando esa pregunta esté resuelta, debería haberse resuelto o analizado con el lugar más seguro del espacio vial, ya sea por semáforos, como el caso de Shibuya que habíamos visto de la intersección, o bien sacándolo y alejándolo lo que más se pueda del corazón de la rotonda, ¿bien? O generando algún tipo de articulación con el timing de los semáforos para que permitan un espacio temporal de cruce de peatones y otro espacio temporal de cruce de vehículos. En el caso de los ciclistas es similar, pero la gran diferencia entre los ciclistas y los peatones es que los ciclistas por lo general comparten el mismo espacio que el automóvil, entonces genera un mayor riesgo y no está destinado o previsto en la vialidad cotidiana tener un espacio de separación física. ¿Sería lo ideal? Sí, podría ser,
pero en las intersecciones y demás es una realidad que no existe. Entonces el ciclista es un gran obstáculo, es un gran desafío de la vialidad urbana que se debe canalizar y resolver. Ahí estoy viendo el chat que me decían que estaba un poco desfasado el audio con la imagen. Ahora ya se regularizó eso. Sí, profe, fueron 5 minutos más o menos, pero ya. Ah, bueno. Bueno, bueno, genial. Recién veo el chat porque no lo estaba leyendo. Profe, Puede ser porque a mí me tardaba en cargar el mapa. profe, Sí, yo tengo, viste, la calle, ¿no? Mi grupo tiene la calle que está entre, o sea, es Vélez Arfiel y entre Boulevard San Juan y Caseros. Bueno, toda esa parte sí, tiene una senda de ciclistas. buenísimo. Todo eso genera, digamos, solamente generaría un punto de conflicto con los peatones. Buenísimo para vos, para estudiarlo, pero malísimo para los pobres que circulan por ahí. Es un punto complicado, es una medida que se hizo y se incorporó al ciclista, pero analízate una variable nomás con el punto de encuentro ahí y está bien lo que decís, como algo particular, pero es justo un lugar que está bastante complicado. Sí, también al inicio, digamos, o sea, en la Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, bueno, está la rotonda. Entonces, Sí. creo que tengo el mismo caso que una compañera que preguntó al inicio. Bueno, pero intenta ver esa intersección que me estás comentando. ¿Es la única intersección que tenés? No, o sea, lo tengo en dos intersecciones, digamos. Bien, intenta analizar esas intersecciones y bueno, y considera un apartado especial para los ciclistas, pero no te vuelvas loco en la cantidad de divergencias, convergencias y demás, porque ¿qué es lo que tiene el ciclista diferente al peatón diferente al peatón la velocidad y el espacio de circulación? El peatón debería circular por la vereda y cruzar solamente en la senda peatonal. Y diferente con el automóvil, que el ciclista muchas veces o la mayoría de las veces no respeta las normas de tránsito y se cruza para un lado, para el otro, frena y demás. Eh, en cambio, el automóvil dentro de lo posible o en la mayoría de los usos no lo haría. Pero sí tiene en contra que por la velocidad que alcanza, pero por su poco sistema de protección, es con el más riesgo posible dentro de, si lo comparo con el auto, por ejemplo. Entonces se busca que esté separado de la vía. Lo ideal sería que esté separado realmente físicamente, no con una pintura verde en el piso, en donde esa pintura verde es invadida por el automóvil, ¿no? Una barrera física, un espacio, una bicisenda a diferente nivel. eh, pero bueno, esa parte supongo que es lo que se vendrá, pero todavía no está tan instaurado en la sociedad. Bueno, profe, entonces analizo esa parte. Y la última diapositiva habla del tratamiento paisajístico, que es importante porque justamente lo que yo veo me tiene que reforzar la función del espacio. Es decir, si yo llego a una rotonda que lo único que tiene son barreras visuales y no logro entender el sentido de circulación, esa rotonda no va a funcionar. En cambio, si yo tengo elementos en la rotonda que me permiten reforzar la funcionalidad, y seguramente va a ser una variable más que ayuda o que aporta al sentido de circulación. Entonces, las ventajas son todas esas que están nombradas en verde. Favorece la percepción, permite señalar cambios en el espacio urbano, permite la coexistencia de diferentes usos y funciones en la rotonda y sus alrededores. Por ejemplo, si son rotondas de grandes dimensiones, se pueden utilizar sus centros para diferentes actividades, espacios, parquizaciones, etcétera. Crea puntos de referencia dentro de la población
También muchas rotondas en diferentes lugares del punto son estaciones de subte o estaciones de trenes subterráneos en donde la rotonda, además de significar un espacio de circulación a nivel, implica una estación de tren, por ejemplo, subterránea que sale en la superficie. Convierte la intersección en un lugar agradable y más atractivo, por ejemplo, y se identifica un espacio público. Muchas veces puede ser simplemente una plazoleta, un parque o lo que sea, y puede dar un aporte de algún tipo. Bien. ¿Alguna consulta, duda, aporte? Bueno, entonces vamos a repasar. Con esto terminamos de desarrollar el tema de rotonda. La clase que viene vamos a, rotonda al final era el 6. Vamos a avanzar con el tema de Smart Cities. Ustedes seguramente ya han avanzado o van a avanzar con el trabajo práctico. Vamos a cerrar en el TP6. Entonces, la clase del 19 del 6 nos vamos a preparar para la entrega del TP5 y después el día del examen nos vamos a preparar para la entrega del TP6. ¿Bien? Y vamos a saltear de alguna manera el TP7. Bien, con esto cerramos la clase de hoy y seguramente revisen, yo me voy a quedar terminando de pasar todas las notas y demás, pues me faltan unas cuantas. Profe, por las dudas, en Sí. autogestión figura la entrega del TP5 el 11 de mayo. Sí, es Este, que no la preparé todavía porque el TP5 es recién el 19 del 6, así que tengo una semana todavía perfecto. para Me hacerlo. parecía rara la fecha. Sí, es que cuando vos haces los backups de la UBS, hay cosas que se heredan de años anteriores o bien que se configuran aleatoriamente, pero la entrega es tal cual la que dice la planificación. Vamos a intentar ajustarnos a eso lo mejor que podamos. Profe, ¿la clase próxima también sería virtual? La clase que viene es 19, sería la entrega del TP5, sí. Perfecto. Recuerden que para las entregas estén presentes, preparen un mini resumen, como hicimos la entrega del TP1 en su momento. Bien. Profe, ¿las notas dónde las sube? A la V deberían verlas o si puedo y llego a tiempo, ya les tendrían que figurar en su sesión de autogestión. Mi idea es que las vean todas ahí, así que si llego, sería lo más prolijo, por eso que me estoy demorando un poquito más. Pero era largo el examen, así que me está costando tiempo terminarlo de corregir. ¿Y en la V en qué parte pondría, profe, la nota del examen? No, seguramente les publique en inicio o en clase una planillita con la nota. Igualmente les mando un mensajito en el caso de que estén publicadas. El Ahí me segundo preguntan parcial se mantiene para la su... fecha. ¿Cómo? El segundo parcial se mantiene en la fecha del cronograma. Sí, ¿hay algo el 19? Eh, no, ¿Feriado o algo? no, El- sería la semana próxima. No. claro, pero el examen está previsto no para el 19, sino para el 26 del 6. Lo que es el 19 del 6, que es la próxima clase, la entrega del TP5. Revisa después bien ahí la planificación. Lo que está en la planificación es lo que vamos a cumplir. Y ahí respondiéndole a Clara, si subo las notas en Excel o en autogestión, voy a intentar que sean los dos lugares, Clara, así ya queda todo subido para todos.
y nadie se las pierde ni demás. Bueno, chicos, si no hay más consultas, terminamos por hoy. Hola, profe. Perdón que le moleste. Nosotros tenemos como proyecto final el Sí, sí. bypass que le mostramos.